Bueno, y vamos ahora a analizar este tema y para ello tenemos vía Skype desde Guatemala a Lourdes Molina. Ella es economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI por sus siglas. Señora Molina, ¿qué tal se encuentra? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos. Nuevamente, bienvenida. ¿Hay una emergencia fiscal en este momento en el país o es algo que realmente no es nuevo? ¿Se veía venir? Bueno, lo que nosotros estamos viendo por el momento es una crisis en el Estado. Esto es una crisis que manifiesta los problemas estructurales de las finanzas públicas de El Salvador. Eso ya se veía venir, como usted lo menciona. Esa es solo la punta del iceberg, podríamos decir. Es por eso que esa manifestación condujo al presidente Sánchez Serén al día de ayer convocar a un diálogo entre diferentes actores políticos que nos permitan alcanzar acuerdos para sanear las finanzas del país. Perfecto. Hay una serie de acciones que el gobierno salvadoreño, específicamente el presidente Salvador Sánchez Serén, dijo que se iban a adoptar a partir de este momento. Una de ellas es la emisión de bonos por más de 1.200 millones de dólares. ¿Qué le parece a usted esta estrategia? Bueno, la aprobación de los 1.200 millones de dólares es necesaria. Sin embargo, tenemos que ser muy claros en decir de que esta es una solución para el problema que estamos experimentando a corto plazo. No es una solución a todos los problemas estructurales que está experimentando El Salvador, y nosotros esperaríamos desde ICEFI que los acuerdos que se logren en este diálogo al que está llamando el presidente no sean solo enfocados en resolver los problemas que estamos enfrentando ahorita, sino en modificar todos aquellos problemas, las raíces de los problemas, por así decirlo. En El Salvador tenemos que hablar sobre ingresos que son insuficientes por el momento, tenemos que cambiar nuestra estructura tributaria hacia una estructura tributaria que sea más progresiva. Ahí tenemos que tener una discusión sobre impuestos directos, como por ejemplo el impuesto al patrimonio. En El Salvador somos uno de los pocos países en la región latinoamericana que no tiene ese tipo de impuestos. Tenemos que hablar de gasto, acá sí tenemos que hablar de transparencia del gasto, pero también de la necesidad de medir su eficiencia, su efectividad, pero sobre todo, y eso lo tenemos que tener muy claro, hablar de la suficiencia del gasto. ¿Será que el gasto público que está teniendo El Salvador está permitiendo garantizar los derechos de los y las salvadoreñas? En materia de deuda, tenemos que revisar el uso de los bonos, los famosos letes, que es lo que se necesita aprobar ahorita. Tenemos que recuperar el espíritu de esos instrumentos que eran instrumentos para solventar coyunturas, no era un instrumento recurrente. Y finalmente, transparencia. La transparencia es lo que nos va a garantizar que la política fiscal salvadoreña tenga legitimidad frente a la ciudadanía. Señora Molina, muy rápidamente debemos ir finalizando. Como salvadoreña, además, que conoce claramente la situación del país, el gobierno envió a la Asamblea un presupuesto para el próximo año de poco más de 4.957 millones de dólares. ¿Considera usted que esta cifra es en este momento realmente lo que necesita el gobierno? Pues bueno, acá el enfoque de austeridad que presenta este presupuesto es muy preocupante, en especial considerando que lo que se está sacrificando, lo que se está afectando es gasto público social. Recordemos que ahí estamos hablando de salud, de educación, y además tenemos que uno de los lemas que planteaba ayer el señor presidente era promover el crecimiento económico. Es algo contradictorio, por ejemplo, que se esté tratando de reducir el gasto público cuando el gasto público es uno de los motores del crecimiento económico de El Salvador. El Banco Central de Reserva presentó en el mes de septiembre justamente un estudio que decía de que por cada punto de gasto público que invirtiera El Salvador, se generaba en el corto plazo entre el 0.6 y 0.8% de crecimiento en el PIB. Bien. Y en el largo plazo esto llegaba incluso hasta el 1%. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el lema de la austeridad. Muy bien, señora Molina, gracias por acompañarnos. Que tenga buen día. Saludos. Teníamos vía Skype desde Guatemala Lourdes Molina, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Vamos a una pausa, ya venimos con más.